Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Sean bienvenidos a este culto de adoración de este domingo 27 de septiembre del año 2020. Todos mis hermanos de la alabanza y de todos los que hacen posible esta transmisión, les enviamos un fraternal abrazo. Bien, pues hoy es el día de adorar a nuestro Dios. Yo sé que usted ya lo ha hecho porque ha estado en su clase de Mateo. Y bueno, hoy es el tiempo de adorar a nuestro Dios. Y quiero invitarle a que abra las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías en el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. La palabra de Dios dice de esta manera: y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Vamos a orar y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a cantar a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias en este día que has escogido para que como iglesia nos reunamos, aunque esta vez es a la distancia, pero en espíritu estamos unidos. Amado Padre, conoces que nosotros en nuestras fuerzas no podríamos hacer tal adoración que agrade a tu santo nombre. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo tome control de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que comparten este talento, Señor. Toma, por favor, el control y mediante tu Santo Espíritu, guíanos para adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque el Señor es tres veces santo es el Señor. Así que alabémosle con el corazón al Dios único y sabio, al omnipotente. Alabemos con el corazón, iglesia hermosa, el que es tres veces santo, el que es en tres personas. Santo, 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 Señor.
Alábale al Señor, alábale a tu papá con el corazón, alábale con todo tu ser, porque en Él hay libertad. Porque en la casa del Señor hay libertad para ti y para mí cuando tú le recibes con toda humildad de corazón, cuando tú le das entrada y permites que entre a tu corazón y que coma y cene contigo. Ese es nuestro Padre. Él es el que nos ha dado libertad porque Él ha roto las cadenas. Amén. Por eso queremos danzar. Por eso queremos amarte, Señor, y sentir gozo. Alabado eres. Sigamos alabando al Señor, hermanos. Iglesia, alábale a tu Señor con todo tu corazón. Vamos a alabarle. Hoy puedo danzar con libertad, Con tus palmas. porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! ¡Alábale! Con gozo, con alegría. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. ¡Vamos, iglesia! Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
ti hay libertad, Señor Jesús. Alabado eres. Amén. Bien, pues después de haber escuchado las alabanzas a nuestro Dios, es tiempo ahora de escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? Estoy muy contento el día de hoy porque vamos a iniciar con el primer sermón del Evangelio según Mateo. Yo sé que ustedes ya vieron las 2 lecciones anteriores y ha sido de grande bendición. Y sabe también algo que me da mucho gozo y alegría es que ustedes como iglesia están recibiendo el mensaje, están siendo edificados con la enseñanza del Evangelio según Mateo. Porque sabe que aun cuando nosotros consultamos otros escritos bíblicos, consultamos comentarios bíblicos, ¿sabe una cosa, mis amados hermanos? Los estudios los estamos haciendo nosotros y eso es para darle gloria y honra a Dios, porque ustedes están recibiendo con gran amor y también sus vidas están siendo edificadas con la palabra de Dios. Bien, hoy, amados hermanos, a manera de introducción, quiero presentarles nuestro bosquejo de la meditación del día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de Mateo, el libro que nos habla del Rey de Reyes. Ese va a ser nuestro primer punto. El segundo punto es la genealogía del Rey de Reyes. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la gracia y la misericordia resaltada en la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes, mis amados hermanos, si ustedes me lo permiten, vamos a orar para poner este estudio en las manos de nuestro Dios. Amado Padre, sabemos que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de la llenura, de la guía del Espíritu Santo. Padre, aun cuando no somos merecedores, te pedimos en este momento que el Espíritu Santo guíe esta meditación y así nosotros podamos ser edificados con este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos entonces a nuestro primer punto de nuestro sermón, el libro que nos habla del Rey de Reyes. Ahora, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, como iglesia tenemos, ¿verdad?, una costumbre, y esa costumbre consiste en iniciar siempre con 5 preguntas iniciales. Y en esta sección del libro que nos habla del Rey de Reyes, vamos a plantear estas 5 preguntas. En primer lugar, vamos a conocer por qué se llama así el libro, por qué se llama el Evangelio según Mateo. Bueno, pues se llama así, en primer lugar, Evangelio, porque es el relato o la historia que nos cuenta que Dios, por medio de la encarnación, la peregrinación terrenal, los hechos poderosos, los sufrimientos, la muerte, la resurrección y ascensión de su único Hijo, es lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores como nosotros. Por eso se llama Evangelio, porque cuenta la encarnación, la peregrinación terrenal, los hechos poderosos, los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y se llama Evangelio según Mateo porque es narrado por Mateo. Usted sabe que hay 4 evangelios y el primero pues es el Evangelio de Mateo. El segundo es el Evangelio de Marcos. Y Marcos es escrito, se cree, para los romanos, y Marcos presenta
a nuestro Señor Jesucristo como el siervo. Así lo presenta. Luego sigue el Evangelio de Lucas. Lucas se cree que fue escrito para los griegos, para la gente, digámoslo así, estudiosa de la palabra. Y Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Luego está el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es escrito para los creyentes y él presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como él presenta la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y por esa razón entonces se llama así, Evangelio según Mateo, porque es Mateo quien lo escribió. Ahora, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Quién escribió el libro de Mateo? Bueno, ya lo dije hace un momento, pero voy a volver a repetirlo. Usted sabe que la Biblia tiene un solo autor. ¿Quién es ese autor? Es Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y también dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, el único autor de la Biblia es nuestro amado Dios. Pero la Biblia tiene muchos escritores y en este caso es Mateo el escritor. Mateo, un judío, un publicano, a quien Cristo llamó. Y aun cuando en el Evangelio de Mateo no se diga que Mateo es el que escribió el libro, sí sabemos que fue él por el testimonio de los primeros cristianos después de Cristo, ¿no? Y también por los padres de la iglesia. Por ello nosotros sabemos que es Mateo el autor del libro. Y cuando hablo de padres apostólicos y de escritores bíblicos, pues hablo de aquellos hombres como Papías, como Eusebio y todos ellos, ¿ok? Bien, entonces el escritor del Evangelio según Mateo es Mateo. Ahora, ¿cuándo fue escrito el libro de Mateo? Bueno, el Evangelio de Mateo se cree que fue escrito por ahí de los años 60 al año 70 después de Cristo. Y el punto número 4, la pregunta número 4 es, ¿quiénes fueron los receptores originales del Evangelio de Mateo? Bueno, pues el Evangelio de Mateo fue escrito para cristianos que habían salido del judaísmo y fue escrito para fortalecer su fe en Jesucristo el Mesías. Y por aplicación sabemos que Mateo fue escrito también para la iglesia de hoy en día, para nosotros, porque sus enseñanzas, recuerde que las enseñanzas de la Biblia son vivas, no son historia, son palabras vivas. Como dijo el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Y además de eso, nunca pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra que dice no pasará. Por ello, entonces, el Evangelio, según Mateo, fue escrito para los judíos en primer lugar, pero por aplicación también a nosotros. La pregunta número 5, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Mateo? Bueno, pues Mateo tiene un propósito central y es este, hermanos, es afirmar, es demostrar, explicar que Jesucristo es el Mesías prometido al pueblo judío que este pueblo había estado esperando. Ese es el principal propósito del Evangelio de Mateo. Y cuando leemos Mateo vemos que todos los pactos, todos los símbolos, todas las profecías
se cumplen en Cristo Jesús. Entonces, para afirmar esta verdad, el Espíritu Santo, mediante Mateo, utiliza siempre una palabra. Y estas cosas estas cosas sucedieron para que se cumpliese lo dicho y esa es la frase favorita de Mateo. Ahora, también el libro de Mateo tiene otro propósito, ¿no? Que es alcanzar a más judíos para Cristo. Entonces, ese es el propósito del Evangelio de Mateo: demostrar, afirmar, confirmar que Jesucristo es el Mesías que el pueblo judío había estado esperando. Ahora, vamos a ver un panorama, ¿verdad?, del libro de Mateo. Y en primer lugar, nosotros podemos ver que Mateo, a manera general, ¿verdad?, tiene tres grandes secciones. En primer lugar, tiene una introducción que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 16. Y ahí, ¿qué se nos enseña? Bueno, se nos enseña la genealogía del rey, se nos enseña el nacimiento del rey, se nos enseña la historia emocionante cuando los magos del oriente vinieron a buscar al Rey de Reyes para adorarle. También se nos presenta el mensaje del heraldo del rey en el capítulo 3 y la fortaleza del rey al resistir los embates del diablo para tentarle. Entonces, todo eso está en la introducción. En el punto número 2, allí vemos el desarrollo del ministerio del rey. Y ahí está, esto empieza en el capítulo 4, del verso 17 hasta el capítulo 16, versículo 29. ¿Y qué hay ahí en esa sección? Pues en primer lugar encontramos el Sermón del Monte, Mateo 5 y 7. Qué bonitas son ahí encontramos en este sermón las bienaventuranzas. ¿Cómo debemos orar según nuestro Señor Jesucristo? La oración del Padre Nuestro está ahí. Y todas las demás enseñanzas preciosas. Luego están los milagros del Rey, capítulo 8 y 9. Está también la elección y la comisión de los discípulos, capítulo 10. Luego están también las hermosas parábolas del reino. Todo eso está en la segunda sección de Mateo, que es el desarrollo del ministerio del rey. Y luego del capítulo 16 al capítulo 28, Mateo nos presenta el clímax del ministerio del rey. ¿Qué podemos encontrar en esta sección? En primer lugar, el discurso del Monte de los Olivos, precioso. Y luego también podemos encontrar ahí la instrucción para nosotros en los capítulos 23 y 24. Allí vamos a ver que el mensaje del reino de Dios no solamente es amor, sonrisas, paz. No, también hay juicio, dice la palabra de Dios. Tiene su aspecto serio, porque ahí se nos presenta el juicio de las naciones y las señales antes del fin del mundo, en los versículos 25 al 27. Y finalmente, ¿verdad?, se nos presenta el relato conmovedor de la pasión del rey. Del capítulo 25 al 27, ahí nosotros vamos a encontrar ese relato. Y en el capítulo 28 vamos a encontrar el poder del rey, cómo resucitó de entre los muertos, pero también vamos a encontrar la comisión, la gran comisión del Rey de Reyes y Señor de Señores. De verdad, el libro de Mateo es precioso, es uno de los libros que son muy importantes en las Sagradas Escrituras, es como el Génesis, ¿verdad?, de nuestra Biblia. Ahora, yo le recomiendo que usted se tome el tiempo y de una sentada lea esos 28 capítulos, porque va a edificar grandemente su vida. Entonces,
Esta es nuestra primera sección del libro que habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y por qué tanta información, verdad, a manera de introducción? ¿Saben, mis amados hermanos, que cada parte de las Sagradas Escrituras nos enseña algo? Por ejemplo, en estos datos generales que hemos visto en este primer punto de nuestro sermón, vemos quién es el escritor del Evangelio de Mateo. Y vimos que fue Mateo. Pero ¿sabe quién fue Mateo? Cuando usted lee su biografía, que está ahí en Mateo capítulo 9, del 9 al 13, junto con su llamado, notará que Mateo es un publicano y un pecador como yo y como usted. Y notará también al leer el desprecio que le tenían sus compatriotas, porque llamarle pecador y publicano era un término despectivo. Pero ¿sabe? En esa persona se fijó Jesús. Y algo más tremendo todavía. Mateo antes se llamaba Leví, pero Dios le cambia el nombre a Mateo, que significa regalo de Dios. Mire, para las personas, Mateo era un publicano, era un pecador, y era cierto. Pero para Cristo, cuando viene, le llama, le perdona sus pecados, y Mateo le sigue, ¿sabe qué? Le cambia el nombre y le dice ahora, tú eres un regalo de Dios para mí. Qué precioso. Hay algo también muy hermoso, mis amados hermanos. Mateo, cuando es llamado por Jesús, dice el libro de Lucas que al instante dejó lo que estaba haciendo y le siguió. ¿Qué significa esto para nosotros? Mis amados hermanos, que él fue receptivo al Evangelio. Mateo no es como muchos, ¿verdad? Que se les habla de Cristo y no quieren saber nada de Él. O muchos también, ¿no? Sí simpatizan con el Evangelio, sí asisten a la iglesia, pero no, su corazón no es de Dios. Mateo no es así. Mateo fue un hombre que recibió al Señor Jesucristo, recibió el perdón de sus pecados y al instante le siguió. Pero hay algo más. Cuando usted lee su historia, ve que casi inmediatamente él se puso a compartir el Evangelio. Hizo una cena para más publicanos y pecadores como él, e invitó a Jesucristo, y estoy seguro que Jesucristo les compartió el Evangelio. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Mateo inmediatamente se puso a trabajar, a servirle a nuestro Dios, cosa que es un ejemplo para nosotros. Entonces, le digo, hay mucha enseñanza. Y por ejemplo, el hecho de que se haya escrito en los años 60, 70 después de Cristo, significa que nosotros tenemos un libro muy antiguo en nuestras manos, pero a la vez muy actual para nuestras vidas. Entonces, mis amados, es algo precioso estudiar la palabra de Dios. Ahora, vamos al segundo punto de nuestro sermón, que es la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijimos que el propósito central del libro es afirmar, es demostrar, es explicar que Jesucristo es el Mesías prometido al pueblo judío. Y sabe, hoy
abra su Biblia en Mateo 1:1 y vamos a leer cómo se introduce Mateo. Mateo se introduce con esta frase: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, quiero decirle 3 cosas acerca de las genealogías y su importancia que tenía para los judíos. En primer lugar, como puede darse cuenta, el versículo comienza con la palabra libro de la genealogía. Y quiero decirle que realmente esto es un libro de registro de los antepasados, de los padres de Jesús. En este caso, en el de Mateo, es la genealogía de José, quien fue el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versos 23 al 24, hay otra lista. Y esta lista es de los antepasados de María, la mamá consanguínea de Jesús hombre. Y hago esta aclaración de Jesús hombre porque Jesucristo ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, pero como hombre inició su ministerio naciendo de María. Ahora, la primera pregunta que un judío haría a cualquiera que pretendiera ser el Mesías sería: ¿eres hijo de Abraham e hijo de David? Ahora, no era cuestión de decir sí soy, no. La cuestión era que legalmente debía comprobarlo con esos documentos legales llamados genealogía. Por ejemplo, mire, le voy a leer un caso. Después de que el pueblo de Israel regresa de la esclavitud babilónica, fíjese que hay unos sacerdotes que quieren volver para ministrar en el templo. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Quiero leérselo. Está en Esdras capítulo 2, versículos 61 al 62. Dice la palabra de Dios ahí: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, en el cual tomó mujer de las hijas de Barzileal Galadita, y fue llamado el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Ve, para ministrar en el templo era necesario mostrar legalmente que se pertenecía, en el caso de los sacerdotes, al linaje de Aarón. Y como no se encontraron sus registros, fueron excluidos, dice, del sacerdocio. Entonces, como puede ver, las genealogías eran importantes en la historia de Israel, porque a través de ella podía verificarse si una persona tenía derecho a presentar una reclamación legítima con respecto a una línea de descendencia en particular. Entonces, por esa razón, Mateo inicia libro de la genealogía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era importante. Ahora, una segunda cosa que quiero decir en cuanto a la genealogía. La genealogía, dice nuestro texto, puntualmente dice, libro de la genealogía. Estoy leyendo Mateo 1. Dice, libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. No dice simple y sencillamente libro de la genealogía de Jesús. No, sino está haciendo referencia a Jesucristo, al Mesías prometido,
que el pueblo judío había estado esperando. Jesús es el nombre griego y que significa Salvador. Cristo es el nombre también griego, pero este hace referencia a la divinidad de Cristo. Ahora, estos nombres unidos, Jesucristo, hacen referencia a que en Cristo Jesús habitaron las dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús es el nombre humano para Jesucristo y Cristo es el nombre para la divinidad de Cristo. Y además, Cristo en hebreo significa el Mesías o el ungido. Entonces, amados hermanos, vea cómo Mateo, ¿verdad?, cita puntualmente esto. La genealogía es de Jesucristo, el Mesías prometido. Jesús, como ya le dije, el Señor salva. Cristo significa el Mesías o el ungido. Amén. Ahora bien, una tercera cosa que le quiero decir de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo o la genealogía del Rey de Reyes. Vamos nuevamente a Mateo 1:1 y vamos a leer. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, y subraya ahí en su Biblia, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, la designación de Jesucristo como hijo de David lo sitúa en el trono, como perteneciente a ese linaje real. Apunta a lo real, al linaje necesario para el Mesías. Jesucristo era entonces el sucesor legítimo al trono de David y su genealogía da evidencia de ello. Pero no solamente esto, hermanos, no solamente que es hijo de David, el Señor Jesucristo también afirmó ser el linaje de David ahí en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Entonces, eso significa hijo de David, porque eso, amados, sitúa al Señor Jesucristo en el trono. Ahora, y la designación hijo de Abraham, esta sitúa a Jesucristo dentro de la nación judía. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre, hermanos, de la nación judía y es a él a quien Dios le dio la promesa. Y usted puede leer varias veces en varias partes de Génesis donde Dios le da esta promesa. Perdón, pero me gusta mucho cómo el apóstol Pablo dice, hablando de este tema, lo dice en Gálatas 3:16. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, amados hermanos, la genealogía de Jesucristo comprueba que Jesucristo es el hijo de David, al rey a quien se le hizo la promesa, que su descendencia reinaría para siempre. Jesucristo es el hijo de Abraham, a quien se le hizo la promesa que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, podemos
aprender algo de todo esto de las genealogías? Sí. ¿Qué podemos aprender? Que Jesucristo, amados, es el Mesías prometido que el pueblo judío había estado esperando. Y nosotros, hermanos, podemos estar seguros en quién hemos creído, porque la palabra de Dios dice que en Jesucristo se encuentra la vida eterna. Por ello, mis amados hermanos, ¿podemos aprender algo de esta parte de nuestro sermón de la genealogía del Rey? Sí. ¿Qué podemos aprender? Que Jesucristo es el Mesías, es la persona correcta en quien hemos creído. Como dice Juan, y estamos en el verdadero Dios, en Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a la tercera parte de nuestro sermón. Y aquí, amados hermanos, vamos a ver la gracia y la misericordia resaltada en la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está en Mateo capítulo 1 hasta el versículo 17. Mateo 1, del 1 al 17. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero voy a hacer cómo en esa genealogía se refleja, resalta la gracia de nuestro Dios. Quiero comenzar diciéndole aquí, hermanos, que cuando iba al seminario, mi profesor de Evangelios Sinópticos nos dijo que de tarea habíamos que hacer un sermón de la genealogía de Jesucristo y presentarlo, ¿verdad?, la próxima semana. Y entonces, hermanos, al momento yo pensé, ¿cómo uno puede sacar un sermón de esta parte de las Sagradas Escrituras? Y sabe que cuando llegó el día de la exposición de los sermones, de verdad quedé maravillado de toda la enseñanza que se da en este versículo. Y hoy, hermanos, solamente quiero resaltar 3 cosas de esta genealogía. Quiero resaltar la gracia de Dios en esta genealogía. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí, amados hermanos, la gracia de Dios se ve resaltada en los descendientes de estos 2 hombres. En primer lugar, en David. ¿Quién fue David? David, hermanos, es cierto, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también la Biblia dice que David fue un hombre que pecó contra el Señor gravemente. Ustedes saben la historia de adulterio. Pero ¿sabe? Dios le dio una promesa a él. Dios tuvo misericordia de él, le perdonó sus pecados y él dijo que de su descendencia vendría el rey. ¿Qué vemos ahí? La misericordia de Dios. También, amados hermanos, pudiéramos seguir hablando mal de David porque él fue el ejemplo clásico de lo que es un mal padre. Sí, es cierto, atendió muchas cosas del rey, hizo muchas cosas buenas, pero le faltó disciplinar a sus hijos, ¿no? Como en el caso de Absalón. Y así podríamos hablar y hablar, pero lo que quiero resaltar es que Dios tuvo misericordia de él. También de Abraham, hermanos. Abraham, es cierto, fue un gran hombre de fe, pero también pecó contra Dios. ¿En qué sentido? Cuando no esperó en la promesa que Dios le había hecho, sino que
se metió con su criada. También mintió 2 veces diciendo que Sara era su hermana en Egipto. Pero no quiero resaltar sus pecados, lo que quiero es ponerlos como un paño negro, para poner encima de ese paño negro, digámoslo así, que la joya de la gracia que mostró Dios para con esa descendencia, para con esos hombres y su descendencia. ¿Y qué más podemos decir de todos los que aparecen en esa lista, que son hombres que de verdad pecaron contra Dios, pero Dios les extendió su gracia? Generación tras generación, Dios fue siendo fiel para con ellos. Lo segundo que podemos ver aquí, hermanos, en la genealogía del Señor Jesucristo es la gracia de Dios al incluir a 4 mujeres marginadas socialmente. Cuando leemos el capítulo 1, versículos 3 al 6 de Mateo, nos damos cuenta que ahí hay 4 mujeres que están incluidas en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar está Tamar, está Rahab, está Ruth y está Betsabé, o lo que la Biblia llama la mujer de Urías. En primer lugar, hermanos, en ninguna genealogía de la Biblia se encuentra incluida una mujer más que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. William Barclay dice que la mujer no tenía derechos legales. Se le consideraba, dice, no como una persona, sino como una cosa. No era más que una posesión de su padre o de su marido, quienes podían hacer con ella lo que quisieran. En la fórmula tradicional de oración matutina, el judío le da gracias a Dios por no haberle hecho ni un gentil, ni un esclavo, ni una mujer. ¿Puede creerlo? Pero Jesucristo restaura el lugar de la mujer en la gracia de nuestro Dios. Ahora, pero no es sorprendente únicamente que mujeres estén en la genealogía de Jesús. ¿Quiénes eran esas mujeres? Y 3 mujeres, amados hermanos, eran mujeres de dudosa reputación. Hicieron lo malo delante de Dios. Por ejemplo, hablando de Tamar, Tamar sedujo a su suegro para que se acostara con ella y tuvo un hijo. Luego también hablamos de Rahab. Rahab era una mujer que tenía una casa de citas en Jericó. Era una prostituta. Pero no quiero resaltar, y de Betsabé pues ya ni hablamos, ¿no? Usted conoce toda la historia. Pero no quiero resaltar el pecado de estas mujeres. Lo que quiero resaltar es la gracia de Dios. Fíjese cómo Rahab vino a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si cree que eso es todo, hay más todavía. Estas mujeres eran gentiles y los gentiles no formaban parte de la genealogía de un judío. Sin embargo, ahí está la gracia de Dios actuando en estas mujeres. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Gálatas, en Jesucristo ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, en Cristo Jesús somos uno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? La gracia de Dios para estas mujeres que son pecadoras. En tercer lugar, hermanos, vemos la gracia de Dios en la elección de una mujer. Vámonos hasta Mateo 1:16 y dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí está hablando de María, ¿sí? Y amados hermanos, vemos aquí la gracia de Dios, cómo Dios eligió a María para que fuera la madre del Señor Jesús, hombre. Y aunque su descendencia era
del linaje real de David, María era una joven desconocida y común. Hermanos, no fue inmaculada como afirman algunos grupos. Tampoco es corredentora o comediadora de Cristo. No, hermanos, tales enseñanzas son herejías que surgieron varios siglos después. Entonces, María sí es cierto, hermanos, María sí fue una persona muy especial de Dios, porque cuando el ángel le saluda, dice, salve, muy favorecida, ¿no? O sea, hay gente que somos favorecidas, pero hay personas que son muy favorecidas. Y María fue una de ellas, fue una de las personas muy favorecidas por Dios. Ella, sin lugar a dudas, amaba a Dios. Era una persona que tenía temor de Dios, era una persona que obedecía a Dios. Y eso lo puede usted leer cuando ahí en el Evangelio de Lucas 1:38, usted puede ver cuando tiene ese diálogo con el ángel, le dijo, sí, adelante, hágase con su sierva como el Señor quiera. Entonces, pero también ella necesitaba, amados, de la gracia de Dios. Ella también necesitaba un Salvador. Ahora, esto no lo digo yo, la misma palabra de Dios lo dice. En Lucas 1:46 al 48 dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Amén. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Cómo la gracia se ve claramente en la genealogía del Rey de Reyes. Ahora, por último, hermanos, también quiero resaltar la gracia de Dios que se ve en la historia de estas tres eras que menciona Mateo. Mateo 1:17 dice, de manera que todas las genealogías desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Tres eras en donde Dios se ve operando en su misericordia. El primer periodo es desde Abraham hasta David. Fue el periodo de los patriarcas y de Moisés, Josué y los jueces. Fue un periodo de alejamiento también, de esclavitud en una tierra extranjera, de liberación, de entrega del pacto, de la ley, de la conquista y la victoria. En toda esa época, amados, la gracia de Dios se ve operando. El segundo periodo que se menciona es de David hasta la deportación a Babilonia, que fue el de la monarquía, en que tras insistir en tener reyes humanos como todas las demás naciones a su alrededor, Israel descubrió que esos reyes a menudo los alejaban de Dios, los metieron en problemas en lugar de llevarles a la paz y a la prosperidad del Señor. Ese fue un periodo ininterrumpido de la decadencia, de la degeneración, de la apostasía y la tragedia. Hubo derrota, conquista, exilio y la destrucción de Jerusalén y su templo. Solamente en David y Josafat, Ezequías y Josías vemos bastante evidencia de la devoción a Dios. De los demás, todos los reyes malos a Dios. Hicieron lo malo delante de Dios. Y el último periodo dice de la deportación hasta Babilonia, hasta Cristo. En todos estos periodos, ¿qué se ve? La gracia de Dios operando en ellos. Ahora, amados hermanos, entonces, quiero resumir este mensaje en esta mañana. En primer lugar, vimos nosotros que Mateo es el libro que nos habla de la genealogía del Rey de Reyes. Fue escrito por Mateo, un pecador como tú y como yo, pero que cuando oyó el llamado de Jesús le siguió. Dejó al instante todo y siguió a Jesús. Y mire, años después, cómo la gracia transformadora de Dios lo transformó y escribió este evangelio para mostrarnos que Jesucristo es el Mesías. El segundo punto de nuestro sermón fue la genealogía del Rey de Reyes, ¿verdad? Ahí aprendimos cómo la genealogía era tan importante
para los judíos. Y cómo Mateo se dio a la tarea de investigar esa genealogía y demostrarnos mediante ella que Jesucristo es el Mesías prometido. Y eso a nosotros nos da fe, nos da certeza de que estamos creyendo en el único Dios verdadero. Nuestro punto 3 de nuestro sermón fue de la gracia y la misericordia resaltada en la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa genealogía y esa gracia, la vemos resaltada en David y en Abraham y en su descendencia. Esa gracia la vemos resaltada en esas mujeres que están incluidas en la genealogía de Cristo. Luego vimos también que la gracia de Dios se ve resaltada en la elección de una persona, María, quien como hemos dicho era una mujer que amaba a Dios, que servía a Dios, pero también necesitaba de un Salvador. Y por último vemos la gracia de Dios en la genealogía de Jesucristo mostrándose en 3 generaciones. Ahora, mis amados, todo este sermón adquiriría más valor si nosotros hoy le damos gracias a Dios por tener este evangelio tan precioso como el de Mateo. Pero también, hermanos, sería de mucha utilidad a las personas que nos están viendo si el día de hoy deciden entregar su vida al Señor Jesucristo. Alguno dirá, bueno, pues es que yo soy muy pecador y no creo que Dios me perdone. Hemos visto que la gracia de Dios es para pecadores. Así que acércate a Jesucristo, cree en Él, recíbele como tu único y suficiente Salvador, arrepiéntete de tus pecados, ora pidiendo el perdón, ora recibiendo a Jesucristo en tu corazón. Amados, que Dios les bendiga y damos muchas gracias por este tiempo. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios y luego vendré para despedirnos. Gracias, que Dios les bendiga. Alabemos al Señor con el corazón, hermanos. Nos gozamos y el Señor se goza de ver a su pueblo alabarle, porque Él es el Rey de Reyes y porque Él es el Rey de los cielos. Así que juntos donde estás, hermano, hermana, párate, ponte de pie, levanta tus manos y alaba al Señor con el corazón, con todo gozo. Vamos, alabemos al Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
Señor Jesús, tu palabra dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor Jesús, tú eres el Rey de los cielos. Señor Jesús, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el alfa y la omega, Señor, porque tú eres también el principio y el fin, Señor. A ti nos arrodillamos, Señor, reconociéndote por quién eres tú, Señor. Porque tú, Padre, diste a tu Hijo Jesús en la cruz para que cada uno de nosotros tuviéramos vida eterna, vida abundante, una vida nueva, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey, porque tú eres la vida, Padre, porque tú eres el Señor, porque tú eres aquel que ha bendecido a sus hijos y a su pueblo, Señor. Porque un día tuviste en tu plan perfecto, Señor, traer a tu Hijo a esta tierra para que se hiciera carne y le llamáramos Jesucristo en humanidad y en divinidad, Señor, para cumplir un plan perfecto en nuestras vidas, Padre. Gracias porque eres eterno y soberano, Señor. Gracias por tus favores y beneficios a tu iglesia, Señor. Aún en tiempos difíciles, Padre, tu mano poderosa está sobre nosotros, porque tú caminas delante de tu pueblo, Señor. Porque, Padre, en ti todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Alabado eres, Rey de reyes y Señor de señores, glorioso Salvador, divino Redentor. Hoy nos postramos ante ti. Bendito Rey de Sion, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te exaltamos por siempre, Padre, porque tú eres el Rey, porque tú eres que nos ha bendecido, Señor. Alabado eres. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por siempre, Señor, eres el Rey de reyes. Oh, Señor, alabado eres, Padre. Que suba con olor fragante a ti esta alabanza, Señor. Para ti, solo para ti, Señor Jesús. Y en ti, Señor, en ti, Padre, te bendecimos y te glorificamos. Sea la honra y la gloria, Padre, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y oramos a ti, Señor. Señor, en esta mañana, Padre Santo, queremos doblegar nuestras rodillas ahí en nuestros hogares, Señor, pidiendo, Dios, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, amigos, familiares, que, Padre, en este momento están pasando por alguna enfermedad. Queremos, Señor, interceder por sus vidas para que tú, Dios, obres con poder en cada uno de ellos, para que tu voluntad sea hecha, Señor, en sus vidas conforme a tu voluntad, y que oigamos, Señor, tu voz
en medio de esta prueba, Señor, en medio de esta enfermedad, tu poder se manifieste, Señor. Si es tu voluntad sanar, Señor, si es tu voluntad hablar a nuestro corazón, si es tu voluntad, Señor, también llamarnos a tu presencia, Dios, porque todo, Señor, lo que tú haces, tenemos que alabarlo, tenemos que agradecerlo, Señor. Pero también sabemos que la oración del justo puede mucho, Señor, y por ello queremos interceder por estas personas que están pasando por estas enfermedades, Dios, pero también poner en tus manos, Señor, el corazón dolido, Padre, de aquellos que han perdido seres queridos en estos momentos, Señor. Padre mío, el consuelo viene de ti, el abrazo, Señor, que fortalece el alma, viene de ti solamente. Y te pedimos, Dios, que también obres con poder en sus vidas, que les abraces, que hagas sentir, Señor, en su corazón ese consuelo de saber, Señor, que hay una vida eterna en ti, que, Señor, en ti, Padre Santo, podemos estar confiados, Señor, por esas vidas que tú has llamado a tu presencia, Dios, por estos corazones que se han quedado aquí, que necesitan fortaleza de parte tuya, Señor. Pedimos por ellos, Señor, sabiendo que tu poder es infinito, que tu misericordia es infinita, Señor. Abrázales en donde quiera que estén, Señor. Haz, Padre, que también nosotros podamos estar con ellos, que ellos sepan que como iglesia estamos con ellos, Señor, y que también, Padre, las personas que en este momento nos puedan estar escuchando sepan que solo en ti, Señor, hay sanidad, que solo en ti, Señor, hay consuelo para estos momentos de enfermedad, Señor, y de pérdida. En el nombre de Jesús, amén. Y que se siga moviendo tu Santo Espíritu, Señor, en tu iglesia, en tu casa, detrás de la pantalla. Ahí el Señor está y su Santo Espíritu ahí está. Cuando tú te humillas y cuando tú pones las peticiones de tu corazón a sus pies, Él oye la oración del justo. Y dice la palabra que la oración del justo puede mucho, y también dice que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho, dice la palabra, y yo lo creo, porque yo creo en un Dios poderoso. Y en esta mañana yo pido por todos aquellos hermanos, por todos aquellos inclusive que no han recibido a Cristo, que han perdido sus empleos, que sus negocios han decaído, Señor. Yo te pido, Padre, que tú puedas ser esa esperanza y esa luz en cada uno de nosotros, Señor, porque ciertamente es difícil perder el recurso económico, Padre, pero sabemos que tú eres el proveedor de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que le des un trabajo a todo aquel que hoy no tiene, Padre. Que aquellos que están buscando trabajo lo encuentren pronto, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo, y porque tú tienes el control, Padre. No cabe duda que cuando vivimos estas experiencias difíciles en la vida, Señor, no cabe duda que nos desanimamos, Señor. Pero bien sabemos que nada se escapa de tu control y que tu propósito es perfecto en nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, yo clamo por todos mis hermanos creyentes y por los no creyentes que están en carencia y necesidad por un empleo, Señor. Sea a ti la honra y la gloria, Padre, para que tú en tu tiempo y conforme a la medida de nuestra fe obres para que cada uno de nosotros podamos tener un trabajo para proveer la mesa de nuestros hogares, Señor, y para que podamos ofrendar a nuestra iglesia y para que podamos ser esos buenos administradores que Dios quiere que seamos. Así que, Padre, yo pongo en tus manos esta petición con todo el corazón para que tú obres, Señor, en tu tiempo, porque todo lo que pedimos lo pedimos siempre bajo tu perfecta voluntad. A ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Igualmente, Padre, te queremos suplicar humildemente, Señor, por esta iglesia y por todas las demás que no pueden retornar físicamente a adorarte aquí en tu templo, Señor. Yo te suplico, Padre, que nos mires con piedad y supongas que toda la reglamentación que se encuentra en este momento, Señor, sea cambiada, para que todos podamos reunirnos nuevamente en este atrio, Señor, elevar alabanzas hacia ti, Señor, y sobre todo, Padre, contar con la oportunidad, Señor, de que la cercanía física nos haga cada vez más unidos. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor, hermanos. Cierra tus ojos. Eres
y alábale al Señor y dale la honra y la gloria a Él y solo a Él. Cierra tus ojos, cántale y entiende lo que cantas, que es para tu Dios. Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Una más. Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por siempre, Señor, para ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. No te canses de alabar a tu Padre Dios. Nunca te canses. Amén. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dice la palabra de nuestro Dios. Y a Él hemos adorado y a Él hemos exaltado, guiados por el Espíritu Santo. Y antes de cerrar esta transmisión, me gustaría compartir contigo lo que la palabra de Dios dice en la primera carta de Timoteo capítulo 1 verso 17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, gracias por ser tus hijos. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ha dirigido en este día. Gracias por todos tus hijos que pusieron hoy al servicio tuyo los dones que tú le has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate y nos estamos conectando los días martes y los días viernes. Hasta pronto. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.